En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 14 del tema 4 de monopolio, que se trata de un monopolista que puede ser discriminador en precios. El enunciado del ejercicio nos dice que un empresario monopolista tiene una función de costes a corto plazo, Q cuadrado más 20Q más 100 unidades monetarias. Tiene la posibilidad de abastecer discriminando precios dos mercados cuyas demandas son, para el mercado 1, la curva de demanda directa es 100 menos P1, y para el mercado 2, la curva de demanda directa sería cantidad es igual a 160 menos 2 P2. Nos pide plantear y resolver el problema de maximización del beneficio de este empresario y nos pregunta cuáles son los precios y las cantidades que maximizan los beneficios en estos dos mercados y qué segmento pagará un precio mayor y por qué. Para ello, primero vamos a calcular las curvas inversas de demanda en cada uno de los dos mercados, ya que nos dan las curvas directas de demanda. Son muy sencillas, solo hay que despejar precio en función de cantidad para cada uno de los mercados. Luego la curva inversa de demanda en el mercado 1 sería P1 es 100 menos Q1, y despejando en el mercado 2 tendríamos P2 es igual a 160 menos Q2 partido por 2. A continuación vamos a obtener las funciones de ingresos totales e ingresos marginales para poder después, posteriormente, plantear y resolver el problema de maximización del beneficio en cada uno de los mercados. El ingreso en el mercado 1 para el monopolista va a ser el precio que establezca en ese mercado multiplicado por la cantidad que venda en ese mercado. Por lo tanto, P1 por Q1. Y recordemos que el precio, en el caso de un monopolista, viene dado por la curva de demanda de mercado. En este caso es la curva inversa de demanda del mercado 1. Y lo mismo para el mercado 2. El ingreso total en el mercado 2 será precio en ese mercado por cantidad. Entonces, en cada una de las funciones de ingresos totales reemplazamos el precio por la función inversa de demanda correspondiente. Y tendremos que el ingreso en el mercado 1 será 100 menos Q1 multiplicado por Q1. Luego nos queda la expresión 100 Q1 menos Q1 elevado al cuadrado. La función de ingreso marginal será 100 menos 2Q1, que es la derivada de la función de ingresos del mercado 1 con respecto a Q1. Y en cuanto al mercado 2, el ingreso total será la función de precios, que es la curva inversa de demanda, 160 menos Q2 partido por 2, multiplicado por la cantidad Q2. Luego, simplificando y multiplicando, tendríamos 80Q2 menos Q2 al cuadrado dividido por 2. De tal manera que el ingreso marginal en el mercado 2, hacemos la derivada del ingreso total que acabamos de obtener respecto de Q2 y será la expresión 80 menos Q2. A continuación vamos a ver cómo sería la curva de costes totales y costes marginales de este empresario. El coste total nos viene dado en el enunciado como la expresión Q cuadrado, donde Q es la cantidad total que produce el monopolista y que corresponde con lo que vende en el mercado 1, Q1, más lo que vende en el mercado 2, Q2. Entonces, si reemplazamos Q por Q1 más Q2 en la expresión de los costes totales, tendremos Q1 más Q2 al cuadrado más 20 Q1 más Q2 y más 100. Ahora, si queremos obtener el coste marginal, derivaríamos respecto de Q1 o de Q2. En cualquiera de los dos casos, daros cuenta que al hacer esta derivada del coste marginal, si derivamos respecto de Q1, pues tendríamos 2 por el paréntesis sin derivar elevado a n-1, por lo tanto 2 por Q1 más Q2 y ahora por la derivada de lo de dentro del paréntesis, que sería 1. Y más la derivada del segundo término, que al ser 20Q1 más 20Q2, pues tendríamos que la derivada respecto de Q1 sería 20. Pero fijaros que en la misma expresión de la derivada obtendríamos en el caso de que estuviéramos derivando respecto de Q2. El problema de maximización del beneficio de este monopolista, en términos de Q1 y Q2, sería los ingresos totales, que son el ingreso que obtiene en el mercado 1 más el ingreso que obtiene en el mercado 2, menos los costes totales, que dependen de lo que produce para vender en el mercado 1 más lo que produce para vender en el mercado 2. Por lo tanto, tenemos P1 por Q1 más P2 por Q2 menos los costes totales en función de Q1 más Q2. En este caso tenemos dos variables de decisión. El empresario monopolista tiene que decidir cuánto producir para el mercado 1 y cuánto producir para el mercado 2. Por lo tanto, Q1 y Q2 son las variables de decisión. Al haber dos variables de decisión, tendremos dos condiciones de primer orden. Una es que la derivada de la función de beneficios
que es la que queremos maximizar respecto de la primera variable de decisión, respecto de Q sub 1, tiene que ser igual a 0. Y la segunda condición de primer orden es que la derivada del beneficio de este monopolista respecto de la segunda variable de decisión, respecto de Q sub 2, también tiene que ser igual a 0. En teoría hemos obtenido que de la primera condición de primer orden teníamos que el ingreso marginal en el mercado 1 se tiene que igualar al coste marginal. Esto quiere decir que el ingreso marginal en el mercado 1, que es, ya lo hemos calculado antes al calcular las funciones de ingresos totales y marginales. El ingreso marginal en el mercado 1 era 100 menos 2 Q sub 1 y tiene que igualarse a coste marginal calculado como la derivada del coste total respecto de Q sub 1, que es la expresión 2 por Q sub 1 más Q sub 2 más 20. Aquí si operamos y pasamos el menos 2, este menos 2 Q sub 1 al otro lado y lo sumamos con este 2 Q sub 1, tendríamos 4 Q sub 1, luego tendríamos más 2 Q sub 2 y pasando este 100 al otro lado tendríamos 20 menos 100, tendríamos menos 80, todo ello igual a 0. Ahora de la segunda condición de primer orden obtendríamos que el ingreso marginal en el mercado 2 tiene que igualarse al coste marginal. Y por ello, el ingreso marginal, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que es en este caso para el mercado 2, 80 menos Q sub 2, tiene que igualarse al coste marginal, calculado como la derivada del coste total respecto de Q sub 2, que es 2 por Q sub 1 más Q sub 2 más 20. De tal manera que si multiplicamos y operamos, tendríamos 2 Q sub 1, y ahora este menos Q sub 2 lo pasamos al otro lado y tendríamos 2 Q sub 2 más 1, que sería 3 Q sub 2. Ahora el 80 lo pasamos al otro lado con signo negativo, tendríamos 20 menos 80, que es menos 60. Y fijaros que nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy fácil de resolver. O bien podéis despejar en una de ellas Q sub 1 o Q sub 2 y la reemplazáis de la otra expresión. O bien, por ejemplo, podéis multiplicar toda la segunda ecuación por menos 2 y sumáis ambas ecuaciones y entonces ya podéis despejar directamente Q sub 2. De cualquiera de las maneras que utilicéis para resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tenéis que obtener que la cantidad de equilibrio para este monopolista que tiene que lanzar en el mercado 1 es de 15 unidades físicas, que la cantidad que tiene que lanzar o que tiene que producir para el mercado 2 son 10 unidades físicas y por lo tanto la cantidad total que produce el empresario va a ser 25 unidades físicas del bien. Ahora, ¿cómo calculamos los precios? Pues el precio en cada mercado nos vamos a las curvas inversas de demanda. Tenemos la curva inversa de demanda del bien 1, 100 menos Q sub 1, luego el precio del bien 1 será 100 menos 15, 85 unidades monetarias. Y el precio del bien 2 nos vamos a la curva inversa de demanda del bien 2, 160 menos la cantidad menos 10 partido por 2, sería 150 partido por 2, 75 unidades monetarias. Y con esto tendríamos ya resuelto parte del problema. Nos ha pedido que planteáramos el problema de maximización del beneficio y que lo resolviéramos. Y nos ha preguntado también cuáles son los precios y las cantidades que maximizan los beneficios en estos mercados. Recordad que en estos problemas de discriminación de precios, al haber dos variables de decisión, solo estamos calculando las condiciones de primer orden, pero realmente también tiene que cumplirse las condiciones de segundo orden, aunque no las hemos desarrollado en teoría y tampoco las comprobamos en el caso de los ejercicios prácticos. Sí que vamos a calcular al final cuál es el beneficio del empresario para comprobar realmente que se cumple la condición económica. También nos pregunta el problema qué segmento pagará un precio mayor. Para esto tenemos que comprobar cuál es la elasticidad precio de cada una de las dos demandas, de cada uno de los segmentos de mercado, tal como habéis visto en teoría. Para ello vamos a calcular primero la elasticidad precio de la demanda en el mercado 1 y en el mercado 2. En cuanto a la del mercado 1 sería menos P sub 1 dividido por Q sub 1 por la derivada de Q sub 1 respecto de P sub 1. Sustituyendo Q sub 1 por la curva directa o curva ordinaria de demanda, tendríamos P sub menos P sub 1 dividido de 100 menos P sub 1 y ahora por la derivada de la curva de demanda directa que es menos 1. Fijaros que menos 1 por el menos de delante nos quedará positivo, luego nos queda el cociente P sub 1 partido de 100 menos P sub 1. Hacemos lo mismo para calcular la elasticidad precio de la demanda en el segmento 2 de mercado.
tendríamos menos P sub 2 dividido por la curva de demanda directa en el mercado 2, que es 160 menos 2 P sub 2, y todo ello multiplicado por la derivada de Q sub 2 respecto del precio, que es menos 2. Y este menos 2 por el menos de delante nos quedará positivo, y simplificando este 2 con el 160 y con el 2 que nos aparece en el denominador, nos quedará P sub 2 partido por 80 menos P sub 2. Fijaros que estas dos expresiones, para cada precio, siendo el precio cualquier magnitud, siempre que tengamos el mismo precio, ¿qué elasticidad va a ser menor? ¿Qué curva de demanda va a tener menor elasticidad? Pues aquella que tenga un mayor denominador. Y ya vemos que el denominador va a ser mayor en el caso del bien 1, por lo tanto, la elasticidad va a ser más pequeña. La elasticidad en el segmento de mercado 1 va a ser menor que en el segmento del mercado 2. Esto quiere decir que el precio que el empresario monopolista discriminador de precios va a poder establecer en el mercado 1 va a ser mayor que en el mercado 2. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón económica para que esto ocurra así? Lo que ocurre es que una demanda es más inelástica cuanto menos son capaces de reaccionar los consumidores ante una variación en el precio. Es decir, si el empresario monopolista decide subir el precio, ante un aumento en el precio en la misma magnitud, se va a reducir menos la cantidad en el mercado 1 que en el mercado 2, porque tiene una demanda más elástica. Por lo tanto, el empresario monopolista discriminador de precios va a ser capaz de poder establecer precios más elevados en el mercado 1 al tener una demanda más inelástica. Y por último, vamos a calcular cuál es el beneficio de este empresario para comprobar que se cumple la condición económica. El beneficio del empresario será los ingresos que obtiene del mercado 1 más los ingresos que obtiene en el mercado 2 menos los costes totales de producir para ambos mercados. Luego tenemos el precio en el mercado 1, 85 unidades monetarias por 15 unidades físicas del bien. Serían los ingresos del mercado 1, que serían 1.275 unidades monetarias, más 75 precio en el mercado 2 por 10 unidades físicas producidas para el mercado 2, que son 750 unidades monetarias, y menos los costes de la producción total de Q mayúscula como suma de Q sub 1 más Q sub 2. Por lo tanto, tendremos nuestra curva de costes totales en la que reemplazamos Q, que es 25, 15 más 10. Luego tendremos 25 al cuadrado más 20 por 25 más 100. Unos costes totales de 1.225 unidades monetarias. Sumando los ingresos y restándole el coste total, tendríamos que el beneficio del empresario es 800 unidades monetarias. El beneficio de no producir nada sería menos los costes fijos, serían menos 100. Obviamente, el beneficio de producir 800 es mayor que el beneficio de no producir nada, menos 100. Luego se cumple también la condición económica.